Voy a pasar a nuestra segunda ponencia, que también es un tema clave últimamente, es un tema reciente que se está tomando en todas las plantas. Y es un placer para mí presentar a la ingeniera Carolina Moto, que es especialista en alérgenos alimentarios, para el tema 2, claves para gestionar alérgenos en la industria de alimentos, ¿no? Sabemos el interés y estamos muy emocionados de poder tenerla y poder tener esta ponencia. La ingeniera Carolina Moto es ingeniera en alimentos de la Universidad Nacional de Luján en Argentina. Es directora de Carolina Moto, gestión de alergenos, consultora especializada en gestión de alergenos alimentarios en la industria, creadora del método de 4 etapas para la gestión de alérgenos, autora de artículos de divulgación, conferencista internacional, es community builder en LinkedIn, con gestión de alérgenos en planta con más de 5.000 suscriptores y más de 13.000 seguidores. Una seguidora aquí también. Y docente en las asignaturas Gestión de la Calidad en carreras de grado y pregrado en la Universidad Nacional de Luján, también de Argentina, y se ha desempeñado como consultora senior en QCS Quality Consult and Solutions y gerente de calidad en Unilever. Bienvenida, Carolina, estamos muy contentos de tenerte aquí y bueno, adelante con tu ponencia. Muchas gracias, Lida. Agradezco muchísimo al Colegio de Ingenieros por la invitación. La verdad que es una alegría para mí formar parte de esta jornada de celebración del aniversario del capítulo. ¿Qué vamos a ver en estos 45 minutos que vamos a compartir? Voy a compartir pantalla para allá. Ahí estamos. ¿Qué vamos a compartir? Les decía, vamos a dedicar una primera parte a ver para qué la industria de alimentos, los profesionales de la industria de alimentos necesitamos gestionar alérgenos alimentarios. Luego vamos a ver una segunda parte, digamos, cuál es el propósito mayor de gestionar alérgenos alimentarios. Luego vamos a ver una segunda parte de por qué. Y aquí vamos a hablar de requisitos legales y de requisitos de los estándares de GFSI. Esta conferencia tiene que ver con certificaciones, entonces vamos a ver cuáles son los requisitos de estas normas reconocidas por GFSI en términos de gestión de alérgenos, y hacia el final vamos a ver una metodología sistemática, el cómo, ¿sí? Cómo hacemos para diseñar programas de gestión de alérgenos que cumplan con los requisitos y que sean realmente robustos y sustentables en el tiempo. Pero para todo esto vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Es entender cuáles son los alérgenos alimentarios. ¿Qué son? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alérgenos alimentarios? Los alérgenos alimentarios son típicamente proteínas que están presentes en forma natural, digamos, en los alimentos, en los ambientes productivos, que son por lo general, como les decía, proteínas de bajo peso molecular, son solubles en agua, y este es un aspecto bien importante para el diseño de los programas de sanitización en la industria de alimentos, y también son estables en medio ácido. Esto implica que van a mantener su estabilidad, su estructura, a través de los diferentes procesos que tenemos en la industria de alimentos y también en el sistema digestivo de los individuos. Por lo tanto, la respuesta alérgica tiene que ver con esta persistencia. Aquí tenemos listados los alérgenos que son responsables del 90% de las reacciones alérgicas o de la respuesta alérgica a nivel mundial. Los primeros 8 son los que llamamos los 8 del códex o los grandes 8, y luego hay otros alérgenos, los que están listados del 9 al 13, que son alérgenos de declaración obligatoria en algunas regiones. Vamos a ver posteriormente en cuáles. Y también aquí se incluye el sulfito. Aquí hay consenso en todos los países que tienen regulación de alérgenos. Se requiere la declaración obligatoria del sulfito cuando está presente en más de 10 partes por millón en el producto final. ¿Y por qué el sulfito se incluye en este grupo? Se incluye como un alérgeno prioritario si no es una proteína y si la respuesta que da no tiene que ver con el sistema inmune, como sí ocurre en el caso de los demás alérgenos. Y esto tiene que ver con el tipo de reacción, el tipo de respuesta que generan las personas sensibles, y que en el caso de las personas asmáticas hay una interferencia, digamos, hay una mayor prevalencia de shock anafiláctico, que sin dudas es la expresión más severa de la alergia alimentaria. Entonces es por esto que los sulfitos forman parte del grupo de alérgenos de declaración obligatoria, y esto es así en todos los países del mundo. Entonces, dicho esto, vamos a nuestro para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Para qué gestionar alérgenos en la industria de alimentos?
Y esto, la respuesta, viene un poco de la mano de la severidad de la respuesta alérgica. Un poco Claudia habló hace un ratito de la clínica de la alergia al gluten. Vamos a ver que esto lo podemos extrapolar a los demás alérgenos. Y bueno, como les decía, gestionar alérgenos forma parte como un requisito fundamental de la inocuidad alimentaria, de todos los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Y vamos entonces, esto está asociado con la severidad de la respuesta alérgica y también con el hecho de que solo muy pequeñas cantidades, solo trazas de los alérgenos presentes en los alimentos pueden generar o pueden desencadenar esta respuesta alérgica. La alergia alimentaria la podemos identificar como una reacción objetiva de inicio inmediato que tiene que ver con una reacción anormal del sistema inmune. Es una reacción de tipo antígeno-anticuerpo donde el alérgeno funciona como antígeno y en presencia de individuos sensibles genera una respuesta inmunitaria anormal. Lo que genera en realidad es la generación de anticuerpos y con esto la liberación de grandes cantidades de mediadores químicos, por ejemplo la histamina, que es el más conocido, y esto va a generar un incremento en el suministro de sangre en los tejidos, va a generar aumento de las secreciones acuosas. Este incremento de sangre en los tejidos va a generar, por ejemplo, irritación. Entonces vamos a ver síntomas cutáneos, como los que vemos en la foto, pero también puede comprometer las vías respiratorias, generando dificultad para respirar, generando broncoespasmo, y también el sistema digestivo, los músculos del sistema digestivo sufren espasmos por este torrente de mediadores químicos, y como consecuencia aparecen síntomas de daño gastrointestinal, deposiciones con sangre, cólicos, etc. Sin dudas, la expresión más severa de la alergia tiene que ver con la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave que puede ocasionar la muerte, donde hay un compromiso potencialmente mortal de las vías respiratorias, de la respiración, y también podría comprometer al sistema circulatorio. Es el 80% de las causas de anafilaxia en la infancia se deben a alergia alimentaria. Y sin dudas, digamos, es la expresión más severa porque puede ocasionar la muerte en cuestión de minutos si no hay una intervención específica. Y ahora quiero contarles una historia, la historia de Elijah, un niñito de 3 años. Elijah, aquí lo vemos en la AUPA de su mamá, con su mamá Dina. Elijah fue como todos los días, un día de noviembre, después de cumplir 3 años, muy poquito después de cumplir 3 años, aquí está su tarjeta de cumpleaños que la mamá preparó para compartir con la familia y con los amigos, y unos días después de su cumpleaños número 3, fue a un jardín de primera infancia, como iba todos los días, y los cuidadores le ofrecieron un sándwich que tenía queso, a pesar de que sus padres habían informado de su alergia severa a los lácteos. Lamentablemente, Elijah comenzó a manifestar síntomas de un shock anafiláctico y el centro de primera infancia no advirtió la gravedad de lo que estaba pasando, no pudo darle el sentido de urgencia y no contaba con el antihistamínico que Elijah hubiese necesitado en forma inminente. Cuando finalmente llegó la ambulancia para ir al hospital, Elijah ya no tenía tiempo. Fue su mamá, Dina, la que tuvo que llamar a su esposo Tomás para avisarle que Elijah peleaba por su vida en el hospital. Elijah finalmente falleció a los 3 años debido a un shock anafiláctico. Su mamá, Dina, su papá Tomás y el hermano mayor de Elijah lideran desde ese momento una fundación para que ningún niño más en Estados Unidos sufra lo que ellos sufrieron y pierda la vida debido a la alergia alimentaria. Entonces, la anafilaxia fatal es poco probable, eso lo dicen las estadísticas, pero cuando ocurre es irreversible y es absolutamente dolorosa. Y ahora vamos a dimensionar el problema, vamos a ponerle un poco de dimensión a este problema de las alergias alimentarias. Claudia mencionaba
en la presentación anterior que hay un incremento en la prevalencia en lo que es alergia al gluten, y esto replica en todos los alérgenos. En los últimos años, las inmunopatologías que más han crecido son las alergias alimentarias. Hoy, digamos, la prevalencia ha crecido 10 veces en los últimos 35 años, junto con un incremento en la severidad. El comienzo de 2023 fue muy duro para la comunidad de alergias alimentarias porque cobró la vida de jóvenes y adolescentes en distintos lugares del mundo debido justamente a la presencia de alérgenos inadvertidos en el alimento que consumieron. 1 de cada 20 niños ha sufrido, digamos, en los últimos años, una reacción en el ámbito escolar. Muchas veces los niños y los jóvenes que padecen alergia alimentaria también sufren bullying, sufren acoso, y esto hace que la vida con alergia alimentaria se vea significativamente impactada, y no solo de la persona, sino también del grupo familiar que acompaña. Se dice que cada 3 minutos la alergia alimentaria manda a una persona a una sala de emergencias. Y hay un número que es significativo. Este año se conoció en Argentina que en nuestro país, en Argentina, en mi país, nacen 40 bebés por día con alergia alimentaria con alergia a la proteína de leche de vaca, que es la más común entre en los niños, digamos, entre la primera infancia. Y el 45% de los niños y el 50% de los adultos que tienen alergia alimentaria en el mundo tienen alergias múltiples. ¿Qué significa esto? Que son alérgicos a más de un alimento. Por lo tanto, el impacto en la calidad de vida es bien significativo. Entonces, con esto tenemos una respuesta de ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué en la industria de alimentos necesitamos gestionar alérgenos? Y vemos que tiene que ver con esta severidad de la respuesta alérgica y también con el incremento de la prevalencia en el mundo. Y es por eso que los distintos países del mundo han legislado. Hay 67 países en el mundo que hoy tienen legislación de alérgenos y que han definido sus alérgenos de declaración obligatoria y las pautas, los criterios para la gestión en planta. Y asimismo también los estándares reconocidos por GFSI reconocen, todos ellos, reconocen como mandatoria la gestión de alérgenos. Así que vamos a entrar un poquito en el porqué. Vamos a buscar estas respuestas. Y para eso quiero que compartamos el escenario normativo en América Latina primero. Fíjense que en América Latina tenemos bastante convergencia en que los alérgenos de declaración obligatoria son los grandes 8 del Códex. Brasil es el único país en el mundo que suma látex, ¿sí? La proteína de caucho natural está como alérgeno de declaración obligatoria, además de los grandes 8. En el caso de México suma moluscos, ¿sí? al listado de alérgenos de declaración obligatoria, y en el resto de los casos aplica, digamos, se toma el listado de los grandes 8 del Códex, que son los que vimos en el primer slide. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Claudia nos hablaba de libre de gluten, ¿no? De la legislación de libre de gluten, y hay bastante consenso en esto de las 20 partes por millón y de considerar cuándo un alimento se puede denominar libre de gluten y cuándo no. En el caso de los alérgenos se parece más a una torre de Babel que a una cuestión armonizada. Miren este popurrí, digamos, de legislaciones o de criterios. En el caso de Estados Unidos, a los grandes 8 se le sumó el sésamo recientemente, y hay una particularidad que es que solo se toma el trigo. En los demás países se toman los cereales que contienen gluten. Para Estados Unidos, alérgeno es el trigo. Distinta es la legislación de libre de gluten. En el caso de alérgenos se considera solamente el trigo. En la Comunidad Europea es el más exigente, con 14 alérgenos de declaración obligatoria. Australia y Nueva Zelanda también suman otros alérgenos, Canadá lo mismo, China lo mismo. En este mundo tan globalizado es importante conocer estas diferencias, porque seguramente recibimos materiales de distintos países, ¿sí? Podemos recibir materias primas de China, materiales de empaque primario de algunos otros países, exportamos nuestros productos terminados a otros países. Entonces es importante tener claro cómo definir el marco legal aplicable a nuestros productos. Y el marco legal siempre va a estar dado por lo que aplica a los países de comercialización, a los destinos de comercialización, tomando siempre el criterio más exigente.
¿sí? Ese debería ser nuestro norte al momento de diseñar nuestro programa de gestión de alérgenos y tener en cuenta estas divergencias o estas cuestiones diferentes que hay entre los países. Bien, ¿y qué pasa entonces con los estándares de GFCI? Todos ellos, les decía recién que todos ellos reconocen como requisito mandatorio la gestión de alérgenos, ¿sí? Contar con un programa de gestión de alérgenos. Vamos a hablar un poco de FCC 22000 y de BRC, pero IFS en su última versión también contempla la gestión de alérgenos alimentarios. Vamos a empezar por FCC 22000. FCC en su última versión, en la versión 6, vamos a tratar sobre esta última versión, pero los requerimientos respecto de gestión de alérgenos se encuentran en dos partes. Inicialmente podemos encontrarlos en la norma de prerequisitos, del programa de prerequisitos, la ISO-TS, pero también en el requisito adicional 2.5.6. Y es aquí donde hay grandes cambios entre la versión 5.1 previa y la versión 6. Luego Renato va a ahondar en la norma FCC 22000, yo voy a hacer foco solamente en los cambios asociados con la gestión de alérgenos. Y vamos ahí. En la versión 6, este requisito adicional tiene un primer gran cambio que es el alcance. Esta versión 6 elevó mucho la vara en lo que es la gestión de alérgenos. Primero el alcance. En la versión anterior había algunas categorías de productos que quedaban excluidas de la gestión de alérgenos. A partir de la versión 6, todas las categorías de producto deben tener requisitos, deben cumplir con los requisitos de la gestión de alérgenos, con este requisito adicional. Esto incluye el manejo de plantas, la conversión animal, que antes estaba excluida, esto es ciclo 1 y ciclo 2, los frigoríficos, también todo lo que es el e-commerce, la alimentación animal, ¿sí? Los productos para alimentación animal, solamente aplica en el caso que tengan un claim asociado con los alérgenos. ¿Sí? En este caso entrarían en este requisito adicional. Si no hay un claim, por ahora están excluidos. Y también los suplementos dietarios, a menos que en el país de comercialización se consideren productos farmacéuticos o productos médicos. Si ese no es el caso, entonces también están alcanzados por este requisito. Entre los cambios que introdujo esta nueva versión, lo que hace la nueva versión es ir mucho más en detalle en el cómo tiene que ser el programa de gestión de alérgenos, y parte de entender la complejidad alergénica, un término que vamos a desarrollar más adelante, una evaluación de riesgo que contemple todos los puntos de potencial contacto cruzado en el proceso, contar con medidas de control justamente para mitigar esos peligros de contacto cruzado, esquemas de validación de las medidas de control y programas de verificación de medidas de control que estén basados en riesgo, o sea, donde la metodología y la modalidad de la verificación tengan un correlato con el análisis de riesgo. Otra cuestión sumamente importante tiene que ver con el uso del rotulado precautorio. Esto de puede contener, esta frase precautoria puede contener trazas de o puede contener tal alérgeno. Para esta versión de la norma es muy clara en que solamente hay que utilizar el rotulado precautorio como último recurso. Y una vez que se demuestre que a pesar de aplicar las medidas de control pertinentes, aún así existe peligro o riesgo de contacto cruzado potencial, y ese contacto cruzado potencial implica un riesgo para la salud del consumidor. Y contar con la frase precautoria no exime a la organización de tener estas medidas de control y estos programas de verificación. Por lo tanto, es el último recurso y tiene que estar fundamentado en un análisis de riesgo. En el caso del entrenamiento, esto tampoco se mencionaba de esta manera en la versión anterior. No solamente el entrenamiento tiene que ser general, una cuestión de toma de conciencia, sino que aparte de eso, tiene que haber entrenamiento específico en las medidas de control que cada colaborador tenga que implementar en función del programa de gestión de alérgenos. Esto se parece a los controles asociados a los PCC, por ejemplo. Entrenamiento específico en esas medidas de control que hacen a la gestión de alérgenos. Y por último, la revisión y actualización del programa, como mínimo una vez al año, esto está establecido en la norma,
pero también si hay cambios significativos, si hay incidentes, si hay recall de nuestra organización o de categorías de productos similares. Si en ese caso tendremos que evaluar si contamos o si tenemos las mismas vulnerabilidades que llevaron a el recall en aquellas empresas. ¿Sí? Todo esto está documentado en la nueva versión de la norma y por eso digo que se elevó muchísimo la vara en cuanto a la gestión de alérgenos, y esto seguramente tiene que ver con lo que veíamos antes, con el incremento de la severidad, con el incremento de la prevalencia y también con el hecho de que alérgenos no declarados es la causa número 1 de recall en todo el mundo. ¿Sí? Luego, en segunda instancia, vienen los recall por cuestiones microbiológicas. Cómodamente en el primer lugar está los recall por alérgenos no declarados, en algunos casos con consecuencias fatales. Por lo tanto, entiendo que este elevar la vara tiene un correlato con justamente estos escenarios que veíamos antes. Y vamos a hablar un poquito de BRC también. BRC en su última versión, la versión 9, reconoce, y esto también estaba en las versiones anteriores, reconoce la gestión de alérgenos como un requisito fundamental para la inocuidad alimentaria y detalla qué tiene que contener el sistema de gestión. Nuevamente, y similar a FCC 22000, evaluar la complejidad alergénica, tener una evaluación de riesgos, las medidas de control, en este caso llama prácticas y procedimientos para mitigar los peligros, introduce, señaliza especialmente las prácticas de reelaboración o de reproceso, que en verdad es una ruta, digamos, dentro de nuestro proceso crítica para el potencial contacto cruzado por alérgenos, la validación y verificación de la limpieza, el uso ortodoxo precautorio con el mismo espíritu que FCC 22000 como último recurso, y la verificación periódica del sistema, de la misma manera que lo pide FCC 22000. Entonces, con esto tenemos un panorama de qué es lo que piden las normas en términos de gestión de alérgenos y conocemos también el porqué, ¿sí? Conocemos de dónde vienen estos requisitos o este elevar la vara. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra tercer parte, que es cómo. ¿Cómo hacemos para alinear nuestros programas de gestión a estos requisitos y a estas demandas, tanto de los consumidores como de los gobiernos, como de los estándares GFCI? Pero antes de entrar en la metodología, quiero que nos tomemos un minuto para hablar de un concepto que es central, ¿sí? Es la máxima número 1 de gestión de alérgenos. Entonces les pido que tomen papel y lápiz, que tomen un marcador, que le pongan estrellitas, que señalicen de alguna manera este concepto que vamos a ver, porque es el cimiento sobre el cual se construye la gestión de alérgenos. Es el concepto fundamental para entender la gestión de alérgenos. Y es el siguiente. Es la máxima, yo le digo que es la máxima número 1, pero implica que un alérgeno es un peligro si no está declarado, ¿sí? Es diferente a otros peligros que gestionamos dentro de nuestros programas en planta, ¿sí? Nadie va a esperar que nuestro producto tenga virutas de metal o que declaremos la presencia de virutas de metal, de microorganismos patógenos o de productos de limpieza. En el caso de los alérgenos, son componentes que están presentes de forma natural en nuestros productos, en nuestros ingredientes, en el ambiente productivo, y solo constituye un peligro si no está declarado. Esta es la máxima número 1 que tenemos que tener presente al momento de diseñar nuestros programas de gestión. Créanme que con esto claro se allana mucho el camino y las decisiones que tomemos van a estar en el sentido correcto, ¿sí? Van a tener un norte correcto. Y hablando de norte, quiero presentarles esta cuestión o este desafío. Aquí es donde nosotros podemos aportar más valor, es nuestro rol clave como líderes de calidad o de inocuidad de la industria de alimentos. Nuestro norte tiene que ser lograr etiquetas limpias. ¿En qué sentido? En el uso de la frase precautoria realmente como último recurso, alineado a lo que está escrito en las normativas de GFCI, reconocidas por GFCI. ¿Qué es lo que esperan los consumidores y sus familias de nosotros? Esperan que podamos gestionar alérgenos con 2 premisas. La primera es que podamos declarar de forma confiable y precisa
todos los alérgenos que están presentes en los productos como ingredientes o como parte de ingredientes, o sea, aquellos alérgenos constitutivos. Si elaboramos un yogur, vamos a tener que declarar contiene leche. ¿Sí? Si elaboramos un producto, pastas secas, vamos a declarar contiene derivado de trigo. ¿Sí? Ese es el contrato número 1 con los consumidores. Pero también poder garantizar que mediante el diseño y la gestión y las medidas de control, vamos a garantizar la ausencia de alérgenos por contacto cruzado. ¿Sí? Y solamente vamos a usar la frase precautoria cuando sea estrictamente necesario, cuando persista el peligro pese a haber implementado las medidas de control y haber diseñado un programa de gestión robusto para nuestra planta. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso, ese debería ser el norte, y hacia ahí es donde es lo que pregonan, digamos, las normativas reconocidas por GFCI. Y creo profundamente que es el modo correcto, porque las personas con alergias enfrentan enormes restricciones en su día a día, y colocar una lista sábana de alérgenos como puede contener solo restringe más las opciones de consumo a una población que ya tiene muchas restricciones. Entonces, este debería ser el norte que deberíamos perseguir cuando diseñamos un programa de gestión de alérgenos. Y ahora sí vamos a la metodología. Con esto claro, vamos a la metodología. Este es el método que quiero compartirles. Es un método basado en riesgo y es un método que consta de 4 etapas donde cada una alimenta a la etapa siguiente. La etapa 1 tiene que ver con determinar la complejidad alergénica de nuestro sitio productivo. ¿Y qué es esto, determinar la complejidad alergénica? La complejidad alergénica está dada por 2 cuestiones. Los alérgenos presentes en los materiales que ingresan a planta, ¿sí? Que están presentes en las materias primas, materiales de empaque primario e insumos en contacto con el producto, pero también la forma en la que estos alérgenos se combinan en las formulaciones. A mayor cantidad de combinaciones, a mayor cantidad de perfiles diferentes de alérgenos en la planta, mayor será la complejidad alergénica que tengamos que gestionar. Si nosotros tenemos una planta que elabora productos lácteos y el único alérgeno que gestiona es la leche, y la leche está declarada en todos los productos porque es constitutivo, la complejidad alergénica tiende a 0. ¿Sí? En cambio, si tenemos una planta con diferentes perfiles de alérgenos, combinados de distinta manera en las formulaciones, tendremos mayor complejidad alergénica de la cual hacernos cargo. ¿Sí? La etapa 2 del método tiene que ver con tomar esta información de entrada y diseñar en función de esta información, ¿sí? No genérico, sino en función de nuestra realidad única de nuestra planta, de la complejidad alergénica única de nuestra planta, la mejor estrategia posible para gestionar los alérgenos. ¿Y qué involucra esto? Por ejemplo, la sectorización, ¿sí? Tener sectores para distintos alérgenos o sectores para elaborar referencias sin alérgenos y con alérgenos, la dedicación de líneas, la dedicación de equipos de elaboración y también la separación en el tiempo. ¿Y con qué va a tener que ver esto? Con los recursos que tengamos en la planta, ¿sí? ¿Qué es lo que podamos tener o hacer uso en la planta? Quiero mostrarles un ejemplo para que esto quede todavía más claro. Imagínense que tenemos un sitio productivo de estudio, un caso genérico, ¿sí? Donde se gestionan 4 alérgenos y tenemos 2 escenarios. Un primer escenario donde en una única línea productiva debo elaborar las 3 referencias con distinto perfil de alérgenos. Mientras que tengo otro escenario donde hay líneas que pueden estar dedicadas, ¿sí? Claramente, el escenario 2 es el que nos va a representar mayores desafíos en términos de, el escenario 1 es el que va a implicar mayores desafíos en términos de mayor cantidad de puntos del proceso, donde vamos a tener potencial contacto cruzado, o vamos a tener peligro de contacto cruzado. ¿Sí? En el caso 2, por ejemplo, en el escenario 2, no tengo líneas compartidas, por lo tanto, hay un montón de peligros asociados con las líneas compartidas que no van a estar. Con esto quiero mostrarles que es sumamente importante mapear la complejidad alergénica, ¿sí? Dedicar tiempo a esto como un primer paso indispensable. Luego, diseñar la estrategia en función de esta complejidad alergénica y recién después
identificar los peligros de contacto cruzado en el proceso, porque los peligros están intrínsecamente relacionados con la estrategia que nosotros definamos, ¿sí? No al revés. Este es el camino que considero más adecuado para tener un programa a la medida de la planta. No un programa genérico, sino un programa que realmente esté adaptado a la complejidad alergénica única de la planta y a los recursos que tenemos en la planta para hacer frente a esa complejidad alergénica, ¿sí? Entonces, por eso es que recién la etapa 3 del método es la identificación de peligros mediante el HACCP. Implica usar el HACCP que tenemos en la planta y adaptarlo para identificar todos los puntos del proceso donde exista potencial contacto cruzado, dada la estrategia que definimos y dada la complejidad alergénica que mapeamos anteriormente. Algo que me interesaría mucho que quede claro, tanto como la máxima 1, esta es la máxima 2, y también es sumamente importante para hacer un buen trabajo de aquí en adelante en la identificación de peligros, que es cuál es el peligro a identificar, cómo podemos describir correctamente el peligro. Y la forma correcta de describir el peligro es como se muestra aquí, es la presencia de alérgenos no declarados en el producto final. En cada etapa del proceso, el peligro de identificar siempre es el mismo, ¿sí? Y esto está atado a la máxima número 1. Un alérgeno es un peligro si no está declarado. Por lo tanto, el peligro a mapear en cada etapa del proceso, incluyendo las materias primas, es la presencia de alérgenos no declarados en el producto final. Ese peligro tendrá distintos orígenes, ¿sí? Pero siempre o distintas fuentes, pero siempre hablamos del mismo peligro, ¿sí? Que es justamente la presencia de alérgenos inadvertidos o no declarados en el producto final, que es lo que va a poner en riesgo la salud de los consumidores alérgicos, ¿sí? Bien, entonces, con esto claro, vamos a resumir, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto sobre alérgenos alimentarios? Hemos visto para qué gestionamos alérgenos en la industria de alimentos, cuál es el propósito que tiene que guiar esta gestión de alérgenos. Por otro lado, vimos por qué, justamente atado a este para qué, por qué los países legislan en cuanto a la gestión de alérgenos y por qué los estándares de GFSI lo encuentran mandatorio. Y también vimos un método, ¿sí? Un método paso a paso y basado en riesgo que nos permite tener un programa de gestión de alérgenos, yo le llamo Lean, porque es un programa que va a tener las medidas de control que tiene que tener, ni más ni menos, ¿sí? Y que va a respetar esta singularidad única que tiene cada planta, esta complejidad alergénica única que tiene cada planta. Así que hasta aquí lo que había preparado para ustedes para hablar sobre estas claves para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria. Me quedo a disposición para todas las preguntas que puedan tener.